Vamos a hacer entonces el ejercicio 3 del práctico 3. Yo solo la parte de la demostración porque si están viendo estas grabaciones, gran parte de lo otro ya lo hablemos en un video anterior. Tal cual. Bien, bien. Vamos a apuntar a eso entonces. Bien. Acá, si recuerdan, tenemos un problema de transformación. Es decir, yo sé resolver el Max-Flow Problem en ciertos networks, en particular los que no tienen arcos paralelos ni loops, y me piden que arme o que pueda resolver el problema, que arme alguna especie de algoritmo que me permita encontrar el max flow para network que no cumplen esa condición. Entonces, muy a grandes rasgos, habíamos visto que uno puede tener un problema P1, que sería un network. Diego, no sé si estás compartiendo la pestaña o... Ahora Ah, sí. ahí está, ahí está, ahí está. Está bien. Gracias por avisarme. Un network con loops y paralelos sería el P1. Y quiero encontrar un S1, que sería el flujo maximal con loops y paralelos, con posibilidad de loops y paralelos. ¿Y qué es lo que tengo para resolver eso? No me voy a poner a encontrar un algoritmo para esto, porque yo ya tengo un algoritmo que permite resolverlo sin loops y paralelos, y en ese caso me va a encontrar, el algoritmo que ya tengo, que es una caja negra, me va a encontrar el flujo maximal de este tipo de network. Entonces, Una cosa que había estado en el Sublip una vez que yo lo había respondido es que a un chico se le había ocurrido cómo hacer la flecha de la izquierda, o sea, resolver el P1 a S1, pero acá fíjense que el enunciado te está obligando a usar esta caja negra. Así que si ustedes lo exactamente. resuelven de otra forma, estaría mal porque el enunciado te está obligando. Claro, claro. Además es un tipo de solución que está bueno aprender porque lo vamos a usar para muchas cosas, no solo para este caso particular. De hecho, hay varios problemas de eso en el práctico. Entonces, esta es la caja negra, que puede ser cualquiera de los algoritmos que hemos visto en clase, o que estamos viendo en clase. Pero ahora no importa, lo importante es que esto lo resuelve y lo resuelve bien. Solo que para este tipo de networks, si vos le das un network con loop o con lados paralelos significa que hay varios lados entre dos vértices. Pueden ser así el mismo lado, en lados contrarios, pero hay varios lados entre dos vértices. Y loops sería que hay un lado de un vértice a sí mismo. Una arista, quiero decir. Entonces, sabemos que la caja negra funciona si no tiene loops y lados paralelos. ¿Y yo qué puedo hacer? Puedo agarrar y encontrar una transformación de P1 en P2, es decir, que agarre cualquier network con loops y lados paralelos y lo transforme en un network sin loops y lados paralelos. Esta sería una transformación T1. Pero no cualquier transformación es válida, porque si no yo podría decir, bueno, vamos a transformar P1, cualquier network con loops y paralelos en un network que vaya de S a T nomás. Y sí, estaría cumpliendo que lo estoy transformando en un network sin loop y paralelos, pero no me sirve para nada. Pierdo un montón de información que a la vuelta, cuando tenga que encontrar esto, no voy a lograrlo. Ahora lo vamos a ver bien. Y la otra transformación que tengo que encontrar es de S2 en S1. Es decir, de un flujo maximal que no tiene loops y paralelos a un flujo maximal que puede tener loops y paralelos en el network correspondiente. Entonces, en vez de encontrar, no sé cómo se pone línea de puntos, en vez de encontrar esta función o este algoritmo, lo estoy yendo por esta vía. Y esta sería la transformación T2. Entonces, ¿qué son las cosas que tengo que demostrar acá para decir esto está bien resuelto?
que T1 es una función con ese dominio y esa imagen, digamos que a partir de un network con loops paralelos me devuelve un P2 sin loops y sin paralelos, esa es una cosa, eso es relativamente fácil, incluso puede ser hasta intuitivo encontrar la función. Ahora vamos a ver. El T2 también, que sea una función con ese dominio y esa imagen. Hay veces van a ver que esto siempre, casi siempre van a ser un problema conocido, o sea, un network y un flujo, punto. Pero hay veces que estos dos van a ser cosas que nada que ver. Ahora son medio parecidos, es un network pero con algunas cositas. Otras veces va a ser directamente otra cosa, y ya lo vamos a ver en los otros ejemplos. Lo importante es que estas transformaciones sean válidas en este dominio, en esta imagen. ¿Qué más tengo que demostrar para asegurar que esta transformación, vamos a ponerle así, caja negra, la transformación, digamos, T2 compuesta con caja negra, compuesta con T1, encuentra la solución, o sea, vamos a hacerlo así, T2 de Cn, de T1, de P1 es igual a P2, S1. ¿Está bien? Si yo aplico esta función T1 a P1 y luego aplico la función Cn, que es la caja negra, y sobre eso aplico la función T2, eso me devuelve S1. Y S1 es único. Bueno, perdón, no es único, es un flujo maximal, puede haber varios, ¿está bien? Así que puede no ser único, pero sí tiene que cumplir que sea un flujo maximal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolverlo por el absurdo. O una de las formas, la que yo recomiendo, es por el absurdo. Supongamos que S1 no es maximal. Empezar por ahí. ¿Okay? Ahí está. Empezar por ahí, suponer que no es maximal y tratar de encontrar una contradicción. Es decir, bueno, si S1 no es el maximal de P1, en general eso nos tiene que llevar a demostrar de que S2 tampoco es maximal de P2. Pero este sí es maximal porque la caja negra ya sabemos que funciona bien. Así que esto sería lo tercero que hay que demostrar. Supongamos que S1 no es maximal. Encontrar un absurdo. Entonces, arranquemos con este caso en particular para ver cómo es todo esto en acción. ¿Cuál puede ser T1? Ya lo vimos en la clase pasada, pero lo repasemos. Habíamos visto que había varias opciones, pero había una que es genérica, que es la que puso Luciano, agregar dos vértices intermedios en todos los lados. Y la otra que dice Matías, poner vértices en medio de los lados paralelos. También puede ser, pero hay que resolver los loops ahí. La que dice Luciano resuelve todo. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Vamos a ir por acá. Si yo tengo un lado paralelo, un loop, como este, y le pongo dos vértices, vamos a hacer ya los dos lados, pueden ser, como dije, hacia el mismo lado o al revés.
Todos estos son lados paralelos. ¿Qué pasa? Si yo agrego dos vértices acá, fíjense qué pasa. Esto ya no es un loop, esto es simplemente un triángulo. ¿Ven? Obviamente que hay que hacer algo más acá. Esto no es solamente agregar un vértice, sino crear la arista acá, de acá hacia acá. Crear este vértice y crear la arista de acá hasta acá, y crear un vértice acá, bueno, este no hay que crearlo, y crear la arista acá, y la arista original borrarla. ¿Tá? Uno lo ve gráficamente y dice, ah, simplemente tengo que meter dos vértices. No, no es solamente meter dos vértices, tengo que meter los dos vértices, crear las tres aristas nuevas y borrar la original. Esa es la transformación. Fíjense qué pasa acá. Lo mismo. Si hago esto, que con uno podría resolverlo en este caso, pero acá sí o sí necesito dos. Fíjense que ya no hay lados paralelos. Entre estos dos, de vuelta, acuérdense, la arista original se borra, se agregan estas dos y se agregan estas tres aristas. Ya esta arista no tiene lados paralelos, esta arista tampoco, esta tampoco, ninguna tiene lados paralelos. ¿Qué demostramos hasta ahí? ¿Qué parte de la demostración hicimos? La de T1, exactamente, la primera parte. Encontramos T1 y demostramos, fíjense que tampoco es necesario una demostración rigurosa, podrían intentarlo, pero tampoco es necesario. Mientras expliquen por qué no hay lados paralelos y loops, está bien. Lo importante es convencer al lector, ¿sí? Que se convenzan ustedes y convencer al lector. Y ya demostramos T1. Ahora vamos con T2. Una cosita que quería decir, que lo dije la otra clase y que más o menos lo dijo Diego hace un ratito, es que acuérdense que ya cumplió todas sus responsabilidades T1. Diego dijo que si T1 lo transforma un network en un ST con una arista en el medio, eso también le saca todos los loops y los lados paralelos. Entonces, después se te va a complicar con la T2, etcétera, pero hasta acá se terminó T1 y hace lo que tiene que hacer, y después vamos a ver si nuestra T2 es buena, pero distingan las responsabilidades de T1 y de T2 y lo que tienen que demostrar en cada uno. Bien, bien, bien. Tal cual, tal cual. En el caso de cuando hay que hacer una demostración, lo más importante es tener orden. Entender qué es lo que ya demostré y qué es lo que todavía no demostré, cuáles son mis supuestos, pues entonces se hace todo mucho más fácil. Bien, entonces en el caso de T2, con respecto a las capacidades que ahí preguntan, sí, también hay que hacer algo con las capacidades, porque todas las aristas tienen que tener una capacidad. ¿Cuál va a ser las capacidades de las nuevas aristas? Idem. O sea, la misma capacidad que tenía la arista original. Entonces, a ver, ¿por qué elegimos este T1, esta transformación T1? Porque así, digamos, intuitivamente vemos y entendemos que el network es el mismo conceptualmente, no es el mismo matemáticamente, pero es equivalente. Si yo en vez de mandar el flujo de acá a acá directo, lo hago pasar por acá con la misma capacidad, y de acá a acá con la misma capacidad, y de acá a acá con la misma capacidad, si yo antes mandaba 10 de acá a acá directo, ahora puedo mandar 10, 10 y 10, y viceversa. O sea, puedo ir y volver sin perder flujo, digamos. Entonces, al ser equivalentes, análogos, yo intuyo que voy a poder seguir con la demostración. No estoy seguro todavía, pero intuyo que esa forma de transformarlo me va a servir. Vamos con T2. ¿Cuál sería T2? ¿Cuál es el dominio de T2? Acá no está suficientemente explicado en el gráfico, porque en verdad
el dominio de T2 no son los flujos maximales, sino los flujos maximales de los resultados de T1, de los networks que resultaron de T1, si no, es muy difícil resolverlo. El dominio es la imagen de T1. ¿Sí? T1 me devuelve networks con una cierta pinta. Fíjense este network que tiene un montón de lados con dos vértices en el medio. No son todos los networks así. Yo tengo que definir S2 en ese dominio, no en cualquier dominio. Si lo logro hacer en todos los dominios, mejor, pero no es necesario. Entonces sí, son flujos, pero son flujos que el resultado, tenés razón, es la imagen de T1 compuesta con CN, con la caja negra. Bien, entonces sí voy a tener flujos que van a tener esta pinta. Y eso es importante, porque el flujo tiene una pinta muy similar al network, pero no es igual. En vez de tener capacidades, voy a tener flujos. O sea, también voy a tener vértices, también voy a tener aristas y también voy a tener números asociados a esas aristas. Pero es otro concepto. Esos números asociados a esas aristas van a ser flujos y no capacidades. Pero es muy similar la pinta que va a tener. De hecho, como digo, los flujos van a tener esta pinta en particular. Van a tener siempre aristas, digamos, tres aristas consecutivas que van a ser todas del mismo flujo. ¿Me siguen? Acá, por cómo construimos el network, si acá pasa 5, acá tiene que pasar también 5 y acá también 5. En flujo, en capacidades era por construcción. Habíamos dicho que la capacidad iba a ser siempre la misma en estas tres aristas que construimos nosotros, e igual a la original. Pero cuando pase flujo por acá, la caja negra, va a decir, bueno, el flujo óptimo es tanto, 5. Tiene que pasar sí o sí la misma cantidad de flujo en las tres. ¿Por qué? Porque no, si no, no sería flujo. Exactamente. Estaría violando la conservación del flujo porque acá entrarían en... Fíjense que estas dos están a propósito diseñadas así. Estas dos vértices, entra una sola arista y sale una sola. Eso me obliga a que el flujo que entra acá sea exactamente igual al que sale y acá lo mismo. Entonces siempre por la definición del flujo, voy a tener el mismo flujo en estas tres aristas. ¿Y cómo es entonces T2? Eso ya me da una pista de cómo va a funcionar T2. Recuerden que el objetivo es lograr, intuitivamente hablando, porque yo acá todavía tengo que usar la intuición. La demostración es importante para después asegurarme que funcione, pero al principio tengo que usar la intuición. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es encontrar algo que me sirva, un flujo, que me sirva de respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es el flujo maximal de P1? Y el P1 original no tenía estos vértices y no tenía estos lados, tenía un lado que era así. ¿Cómo hago entonces? Mantenemos esos flujos al reducirlo a una arista. Bien, también lo que dice Héctor. Es decir, él dice reducir estas tres a una sola arista. Básicamente es hacer el proceso inverso a T1. Es decir, eliminar estos dos vértices, eliminar estas tres aristas y hacer la arista que vaya directo de acá hasta acá. Y el flujo que va a ir de acá hasta acá es el mismo que tenían estas tres aristas, que yo ya sé por definición que va a ser la mismo flujo en las tres aristas. Por eso no hay inconsistencia.
Todo esto es importante hacerlo notar, porque si no fuera el mismo flujo, acá diría 5, 6, 7, no podría definir T2. ¿Cuál sería el valor que va a ir de acá hasta acá si cada aurista lleva un flujo distinto? No se podría definir T2. Pero como yo ya demostré que este valor, este valor, este valor es el mismo, puedo definir T2 simplemente diciendo, saco estas dos vértices, saco las tres aristas y creo una arista de acá a acá con el valor igual a lo que tienen estas tres aristas. ¿Cuáles vértices voy a sacar? Los que agregó T1. Ni más ni menos. Entonces yo me aseguro de obtener un flujo que sea apropiado para ese network, el network original. Si yo en T1 meto vértices y en T2 no le saco esos mismos vértices, voy a estar obteniendo un flujo que es otra cosa. ¿Se entiende? Eso es importante. Es casi el inverso, no es exactamente el inverso, pero es casi el inverso. ¿Cómo venimos hasta ahí? No los quiero perder. ¿Por qué es casi el inverso? Porque, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Porque uno está definido en un dominio y el otro sobre otro dominio. Uno está definido sobre los networks y otro está definido sobre los flujos, que no es lo mismo. Es como si dijera que uno está definido sobre los números reales y otro sobre los números racionales. Bueno, son dos funciones distintas, por más que sean similares. Por decirte, la función que multiplica por 2 sobre los reales y la función que multiplica por 2 sobre los racionales es muy parecida, pero no son la misma, son dos funciones distintas. Por eso es que son casi una el inverso de la otra, pero no son porque están definidas sobre dominios e imágenes distintos. A nivel intuitivo, sí, uno podría ver que son una la inversa de la otra. Bien. Además devuelven cosas distintas, claro. Claro, claro. El dominio y la imagen son diferentes. Bien. ¿En qué estamos? Entonces ya tenemos el T1 y el 2. Es decir, el T1 ya tenemos la función y está demostrado la parte que corresponde, o sea que el dominio y la imagen sean correctos. T2 está demostrado que es una función que me devuelve un flujo maximal. Y además primero demostramos que es posible hacerlo, con estos detalles que hablamos de los valores de estas aristas. Y además demostramos, no demostramos, sino que intuitivamente vimos que este flujo que obtengo corresponde o es apropiado para este tipo de networks, a priori intuitivamente. Ahora hay que demostrarlo. Ahora hay que demostrar esto, que T1 compuesto con con caja negra, compuesto con T2, me devuelve algo que es el flujo maximal del network original. Y para eso lo vamos a hacer por el absurdo. Supongamos que este S1 no es maximal. ¿Qué pasa ahí? Yo ya sé que S1, y esto es importante, yo sé que S1 es flujo de P1 por cómo construí T2, y eso sí lo demostramos. Insisto con esto. Acá no lo puse, pero y demostrar que S1 es flujo de P1. Claro. Porque podría ser una función que cumpla con que es dominio de imagen, pero en realidad de cualquier flujo que nada que ver. Entonces es importante demostrar que sí es flujo de P1, que es lo que ya hicimos. Tenemos que es flujo de P1. Que no es maximal, ¿qué quiere decir? Que existe
S' o S1', tal que el valor de S1', perdón, S1' flujo de P1, tal que el valor de S1' es mayor estricto que el valor de S1. Eso sería, supongo que existe, sería la suposición que voy a hacer para llegar a un absurdo. Entonces, recuerden que estoy separando lo que ya demostré, que es esto y esto, lo que me falta por demostrar, y ahora estoy haciendo una suposición que no es verdad, pero la supongo para llegar a un absurdo. Todas estas cosas son las que tienen que tener claros y ordenados al hacer una demostración. O sea, ahora yo ya sé que esto no es verdad, o sea, intuitivamente sé, pero vamos a suponer que es verdad para llegar a un absurdo. ¿Qué hago ahora? Puede ser que falló este 2, pero no vamos a intentar demostrar que, es decir, lo que quiero ahora demostrar es que la caja negra anda mal. Absurdo. A eso quiero llegar. Si demuestro que si esto implica que la caja negra anda mal, ya está. Porque uno de los supuestos del ejercicio es que la caja negra funciona bien. Hasta esto quiero llegar. La caja negra anda mal. ¿Cómo demuestro que la caja negra anda mal? Me tengo que ir para acá. O sea, yo estoy suponiendo que esto es incorrecto, que este no es el flujo maximal de esto. Ahora me tengo que ir para este lado. Lo estamos haciendo al detalle de este ejercicio, ¿eh? Sé que son muchas cosas y cuesta un poquito, pero me parece importante ir bien, paso a paso, para que entiendan bien toda la demostración. No todos los ejercicios van a ser así tan complejos. Bien, a ver, pero si S1 es imagen de T2, sí, a ver, S1 es lo que me devolvió a T2, sí. ¿Qué hago ahora con eso? Acuérdate que no sabemos nada de T2, ¿eh? O sea, T2 hasta ahora es una idea nuestra que puede no estar bien, entonces no sabes automáticamente que T2 anda bien. De hecho, eso estamos probando. Claro, claro, exactamente. Nosotros tiramos T1 y T2 que cumplían ciertos requisitos básicos, pero todavía no sabemos si esta composición T1 caja negra T2, me devuelve un flujo maximal. Eso es lo que quiero probar. Entonces parto de suponer que no es maximal. Entonces aparece un otro flujo S1'. Y ahí está la clave. Aparece este otro flujo prima. ¿Qué hago con S1'? Acá me dice que existe. O sea, esta suposición que estoy haciendo me dice existe un S1' que sí es flujo maximal, o por lo menos es un flujo mayor, con mayor valor que S1. Y es un flujo válido de P1. ¿Qué hago ahora con S1' para llevarlo para este lado, para el lado derecho? Va a parecer que estamos haciendo muchas veces lo mismo, pero es necesario todos los pasos. ¿Qué hago con S1' para llevarlo al lado derecho? Busco su corte minimal. No nos vayamos tan lejos, no nos vayamos tan lejos. Sigamos con las ideas. Ahí va, le aplico T1 entre comillas, ¿no? Recuerden que T1 se aplica sobre networks y ahora necesito aplicarle una función muy parecida a T1 pero para flujos. Aclaro eso porque sería
técnicamente incorrecto aplicarle T1. Pero sí, le aplico esa misma transformación. Entonces voy a tener S1, que va a tener lados paralelos y todo, y le aplico la transformación a S1 para llevarlo a un S2', es decir, vamos a poner, aplico la transformación análoga a T1, pero para flujos, O sea, que se sería, entiende, chicos, que acuérdense que antes en T1 agregamos vértices, acá son flujos, así que es una función sobre los lados. En todo caso hay que añadir cosas al dominio, sacar cosas, pero la idea es esa, que ahora en vez de ser una función sobre los lados de P1, va a ser una función de los lados de P2, pero con los datos de S1'. exactamente, aplico la transformación análoga a T1, pero para flujos, a S1' y obtengo S2'. ¿Y qué pasa con S2'? ¿Qué propiedad cumple cuando un flujo le aplico la transformación T2 o esta transformación T1 análoga? ¿Qué sucede con el valor de ese flujo? Que es algo muy importante que no hemos mencionado. En otras palabras, el valor de T2 de F. O sea, si le aplico T2 a un flujo, ¿qué pasa con su valor? ¿A qué es igual? Se mantiene, dicen ahí. ¿Están de acuerdo? ¿Los demás? Sí. Entonces me queda el valor es igual al valor de F. Porque fíjense que no se... recuerden que lo que entra a un vértice y lo que sale no cambia. A lo sumo dentro de esa arista ahora va a haber más intermediarios, pero lo que entra y lo que sale, eso también se puede demostrar. Ya sería muy riguroso entrar en eso, pero sí es importante mencionarlo. Lo mismo pasa con esta T1, o T1' si quieren, para ser bien riguroso. Si me voy a T1', también mantiene su valor, que es la inversa a T2 prácticamente. ¿No sería, Diego, ahí el valor del network con ese flujo? No, no, no. Lo que quiero decir Ah, acá, T1', también era el de T1'. flujos, me olvidé yo. Sí, Ah, sí, sí. bien, bien. No lo definí, pero me refiero a que es la análoga a T1. Claro, pero va de flujos, bien, bien, bien. Exactamente. Con lo cual se mantiene el valor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ahora obtengo, digo, aplico la transformación análoga a T1, pero para flujos, la T1', llamémosle, a S1' y obtengo S2'? ¿Qué pasa con el valor de S2'? Que es igual al valor de T1', de S1', ¿para qué metí las primas? Eh, ¿A qué es igual por lo que acabamos de decir? Me parece que los perdí en algún momento. Es decir, yo tengo, vamos a repasar un poquito. Tengo el S1 que obtuve a partir de todo este lío. ¿Está bien? Tengo un S1 y yo creo que es maximal. Intuitivamente creo que es maximal. Pero no estoy seguro, entonces lo voy a demostrar. ¿Cómo lo voy a mostrar? Supongo que no es maximal y por lo tanto aparece un S1'. Este S1' cumple con esta condición. Dos condiciones en realidad, que es flujo de P1, pero además cuyo valor es mayor estricto que el valor de S1. Entonces, ¿qué pasa? Voy a agarrar ese S1' y le voy a aplicar de vuelta la transformación inversa para llevarlo de este lado. Y sucede que esa transformación mantiene el valor. Entonces, ¿qué pasa? El valor de S2', que es
después de haberle aplicado esa transformación, es igual al valor del S1', antes de haberle aplicado la transformación. ¿Qué es lo que decía ahí Benjamín? Que a su vez es mayor que B de S1. Bien. Entonces fíjense qué pasa. Que encuentro un flujo que es S2', que vive acá, del lado derecho, y que podría ser tranquilamente un flujo de P2, pero que tiene un valor mayor que el S. Que vas a tener que ahora aplicar de vuelta la función T1', pero para llegar a S2, Diego. Claro. Ahora, ve S1 ¿qué es? Es el resultado de aplicar T2 a S2. Claro, y ahí se mantiene Y como S2. se mantiene el valor, ahí está. Entonces fíjense que queda que el valor de S2' es mayor, estricto, a el valor de S2. Y por lo tanto S2 no es maximal. ¡Charán! Absurdo. Porque S2 sí tendría que ser maximal. La caja negra funciona bien. No puede ser que ahora aparezca un otro flujo cuyo valor sea mayor que el que había encontrado en la caja negra. Para ser precisos, deberíamos demostrar que este S2' es flujo de P2. Pero más o menos sigue la misma lógica que lo que venimos hablando. Una cosa que les debería saltar es que si toman alguna decisión ustedes, por ejemplo, en T1 o en T2, en algún momento la van a tener que usar en la demostración, porque si no es como que esa decisión no tuvo impacto. Entonces, el hecho de que ustedes decidieron que las capacidades se mantengan, el hecho de que ustedes decidieron ponerle dos lados a cada, tipo dos vértices a cada cosa, lo tienen que usar. La mayoría de la magia esa está escondida ahí arriba a la derecha, donde ustedes dicen que el valor del flujo se mantiene. Eso es esencial, que me parece que no hace falta hacerlo mega, súper formal, pero es importante que se entienda de que si ustedes hubieran hecho una mala T2 o una mala T1, ahí es donde saltaría el error. Porque si ustedes hubieran dicho, por ejemplo, si le agrego esos dos vértices, pero a las capacidades le resto uno porque me pinta, acá el valor no se va a mantener. Entonces ahí es donde a ustedes el valor no se Claro, mantendría y no pueden hacer toda esta conclusión. muy bueno, Guido. Observación. ¿Dudas? ¿Aportes? ¿Se marearon? Esta me re mareó a mí, yo me acuerdo el año pasado, y de hecho por eso ahora no la quise explicar tanto, así que quédense bien tranquilos Sí. que yo me re mareé, pero al final terminé siendo ayudante de esta materia, así que es Sí, es verdad, posible. es un poquito rebuscada el problema, pero en realidad, si usted, insisto, si usted sigue en un orden, lo importante es tener claro qué es lo que yo ya demostré, qué es lo que me falta por demostrar, qué es lo que estoy suponiendo que es verdad, pero para que demostrar que no, a qué contradicción quiero llegar, es decir, ir bien paso a paso. Un poco, dice Matías, ¿querés que explique de vuelta algo o no tengo ningún drama? Bien, 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 bien. Bueno, entonces vamos cortando este video.